Bueno, ingenieros, vamos a presentar el laboratorio número 3 con el punto 1 que corresponde al regulador de voltaje fijo para alta capacidad de corriente. Aquí tenemos la simulación. Nosotros pusimos un puente de Dios, una resistencia de 3 ohmios, dos capacitores, uno de 4700 y 0.33 microfarads, un TIP 2955, un LM7812 y un tercer capacitor de 0.1 microfarads, y por último la carga de 8 ohmios. Entonces, en valores de simulación tenemos el voltaje RMS y DC de 11.8 voltios y las corrientes RMS y DC de 1.47 amperios. Aquí tenemos la señal mostrada del osciloscopio y ahora vamos a medir, aquí está el voltaje en físico y vamos a medir el voltaje en DC. Y aquí tenemos el resultado de 10.37 voltios. Ahora vamos a medir el voltaje en RMS. Nos da un valor de 10.5 voltios. Listo, ahora vamos a medir la corriente en DC. Y nos da 1.391. Listo, ahora por último vamos a medir la corriente en RMS, que como podemos observar nos da un valor de 1.392. Listo, ahora tenemos la parte con el circuito sin la carga. Ahora vamos a medir el voltaje, que nos da un valor de 11.43. Por último vamos a medir la corriente sin carga, que nos da un valor de 1.786. Listo, ahora vamos a mostrar el segundo punto del laboratorio, que corresponde al regulador de voltaje negativo con capacidad de alta corriente. Aquí está nuestro diseño de simulación, que se compone de un puente de diodos, un capacitor de 4700, una resistencia de 3 ohmios, un 2N3055, un LM337, una resistencia de 240, un potenciómetro de 10 kiloohmios y la carga de 8 ohmios. Aquí tenemos ya el montaje en físico. Listo, ahora vamos a medir el voltaje en DC del circuito, que nos da un valor de menos 11.9 voltios. Y ahora lo vamos a variar con el potenciómetro. Y ahí podemos ver la variación. Ahora vamos a medir corriente, que nos da un valor de 1.987 amperios. Listo, ingeniero. Por último vamos a presentar el último punto que nos corresponde, que es el regulador con protección de cortocircuito. Este es nuestro esquema de simulación. Está compuesto por un puente de diodos, un capacitor de 4700 faradios, una resistencia de 3 ohmios, un TIP 42C, una resistencia de 0.3 ohmios, un segundo TIP 42C, un capacitor de 0.33 microfaradios, un LM7812 y por último un último capacitor de 0.1 microfaradios. Aquí podemos ver ya el montaje en físico y ahora vamos a hacer la medición del voltaje, que nos da un valor de 11.12 voltios. Listo, y por último vamos a hacer la medición de la corriente, que nos da un valor de 1.78 amperios.